la Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples, que hace una divina labor. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. ¡Ole! Un saludo a toda la Liga de los Múltiples. Liga de Múltiples. Liga de Múltiples. De Liga de Múltiples. La Liga de los 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 Múltiples. Muy bien, bienvenidos. Hoy tenemos un live muy interesante. Comenzamos a las 8 en punto. Vamos a esperar a que nuestra invitada se conecte a nuestra transmisión. Vamos a ir hablando un poco sobre ella. La doctora Carmen Rodríguez es nefrólogo pediatra. Ya le preguntaremos algunos detalles de su profesión. A todos quiero agradecerles el que hoy estén con nosotros. Pues bien, estamos pendientes de que se conecte y mientras ella llega, quisiera saludarlos a todos los que se están conectando. Hola Laura, ¿cómo estás? Santalego, Dianis GM, Dagosu, Dayanita, Alcancías María Celeste, Manu, ¿cómo estás? Cami Castro, Alexis, y aquí está mi querida doctora. Vamos a esperar, aquí la tenemos con nosotros. Querida doctora, Suerte. un placer tenerla nuevamente en nuestra Liga de los Múltiples. Gracias por la invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues muy bien, mientras nuestros amigos se están conectando, le cuento, Doc, que también estamos por Facebook, en este momento nos están viendo. Quiero saludar a Julián Esteban, a Elizabeth Hernández, a Patricia Ardila León, a Carol Andrea Ágames, a Carolina Céspedes Osuna, que se están uniendo en este momento a través de la otra red social. Estamos tratando de atrapar absolutamente a todas las redes sociales, a todas las personas que se están conectando. Les mandamos un saludo súper especial. Hoy tenemos una invitada, como les había dicho y como les habíamos escrito en nuestra invitación, la doctora Carmen Rodríguez es nefrólogo pediatra y quisiera, antes de hacer pues esta presentación, que nos contara, Doc, muchas de las personas que nos están viendo en este momento tal vez no han escuchado la palabra nefrología, ni qué es lo que se dedica a un nefrólogo. ¿Nos puedes ayudar con esa primera pregunta? Sí, claro que sí. Los nefrólogos pediatras somos pediatras que nos encargamos de atender a los niños que tienen enfermedades del riñón, de las vías urinarias o que tienen algún factor de riesgo para tener enfermedades en el riñón. Entonces, por ejemplo, niños que tienen alguna enfermedad autoinmune como por ejemplo el lupus, si de pronto lo han escuchado, la artritis reumatoide también es una enfermedad autoinmune, o por ejemplo que tienen enfermedades nutricionales como la diabetes, la obesidad, el sobrepeso. Los niños, por ejemplo, los niños que nacen, los partos gemelares también están relacionados con enfermedades renales, los que nacen de bajo peso, los que nacen pretérmino, o los niños que, por ejemplo, tienen enfermedades en otros lugares del cuerpo que los predisponen para tener enfermedades del riñón, como por ejemplo los que tienen enfermedad del corazón, enfermedad del hígado. Entonces, eso es lo que hacemos los nefrólogos. Cada vez nos estamos
perdón que te interrumpa, cada vez nos estamos enfocando más en prevenir la enfermedad renal. Antes era una época en la que nos dedicábamos a esperar, o sea, en hacer el diagnóstico del niño cuando tenía la enfermedad renal, y ahora lo que tratamos es de conocer, de saber, como ya sabemos muchos factores de riesgo para tener enfermedad renal, entonces evaluamos a los niños desde que tienen el factor de riesgo y empezamos a tratar de prevenir la aparición de la enfermedad renal. Interesantísimo. Y ahora que hablamos de prevención, la razón de prevenir las enfermedades renales es que entiendo yo, los riñones no tienen células que se regeneran, ¿o me equivoco? No, de hecho, ¿cuál es el problema con la enfermedad renal? Pues el riñón es el filtro del sustancias que nosotros ingerimos y el riñón es el encargado de eliminar muchas de esas sustancias. El otro filtro que tenemos es el hígado. Entonces el riñón se afecta por muchas enfermedades, y por eso es tan importante pues que nosotros sepamos de cuáles son las cosas que pueden afectar el riñón, y de ahí pues digamos que surge el hablar del tema de los alimentos procesados, porque es una de las cosas que más influye en la enfermedad del riñón. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que uno piensa que cuidar el riñón, así como cuidar otras partes del cuerpo, pues tomarse un medicamento. Y cuidar el riñón es muy sencillo, es alimentarse bien, hacer ejercicio, tomar una suficiente cantidad de agua, mantener un peso adecuado, y esta es la idea pues con lo de la alimentación saludable. Perfecto, Doc. Y entonces es por eso que hablamos de que un mecanismo de prevención, y si no el más importante, es la alimentación, lo que nosotros le metemos al cuerpo, no solo a los niños en general, sino todos en la vida. Y hoy nos tiene un tema muy especial, que son los alimentos procesados. Primero, partamos por definir qué es un alimento procesado. Son los que han sido modificados por algún proceso y se presentan de una manera diferente a la natural. Entonces, digamos que uno dice, no, entonces todos los alimentos son procesados. Las arvejas son procesadas porque vienen en una bolsa. Los frijoles podrían ser procesados también, pero resulta que tenemos diferentes grados de procesamiento. Entonces, hay unos procesados bajos, medios y altos. Entonces, el bajo sería, por ejemplo, la arveja seca que viene en bolsita y que preparamos para comer, o los garbanzos también. Y tenemos unos que se llaman ultraprocesados, que son los peores de todos y a los que más le tenemos que tener miedo, que son ricos en grasas trans, que adicionalmente no se parecen en nada a lo que era el alimento naturalmente. Además están ricos no solamente en grasas trans, sino también en sal, en conservantes, en preservantes, y eso es lo que hace que sea más difícil para nuestro cuerpo procesarlo, nos nutra menos y nos haga más daño. La sal, qué complicada es, ¿no? Es una amiga enemiga, y además se esconde en unos lugares que uno no se imagina que están, ¿no? Dulcecito, un ponquecito de un postrecito así como para esta hora de la noche, tiene sal. Y no solo tiene sal, así es. Tiene un montón de sal, ¿no? Tiene un montón de sal que está disimulada entre el montón de azúcar que trae también. Entonces, y así hay muchos alimentos que uno piensa que tiene sal, pero no se imagina la magnitud de la sal que tiene. Yo siempre pongo el ejemplo de el cubito que uno utiliza, el cubito de condimento, de caldo de gallina que uno usa para... Ese cubito, en teoría, un adulto debe comerse 2 gramos de sodio al día. Un solo cubito tiene 2 gramos de sodio. O sea, ese solo cubito ya es la cantidad de sal que uno debe ingerir en todo el día. Entonces es muy complicado. Y digamos que más que decir, no utilicen esto, no utilicen lo otro, lo más importante para mí, para el mensaje de transmitir es, traten de comer alimentos naturales. Traten de comer alimentos lo menos procesado posible, porque esos alimentos procesados son los que más cantidad de químicos tienen y son los que más van a inocuo. Entonces, el jamón tiene un montón de sal, más la sal que tiene el pancito, porque el pan también tiene sal, más la sal del quesito. Entonces, eso es lo que más afecta al riñón. Esa sal escondida en esos alimentos, ¿la conocemos siempre como sal o tiene otros nombres que se agazapan en esos nombres y que podamos de pronto advertirlos en las etiquetas nutricionales? Y
complemento mi pregunta, Doc, con esos niveles de procesamiento que tienen los alimentos. Entonces dice que hay un nivel muy bajo de procesamiento. Supongo yo que el nivel más bajo de procesamiento lo podríamos encontrar en una fruta deshidratada, por ejemplo, ¿sí? Ejemplo, es un muy buen ejemplo. Y un nivel alto de procesamiento es encontrar un dulce de patilla, por ejemplo. Ejemplo, chicharrones de paquete, O que en chicharrón. teoría que pueden ser solamente de piel de cerdo, porque hay algunos que son solamente de piel de cerdo, pero entonces, estos, por ejemplo, son un ejemplo entonces, pues realmente digamos que a diferencia del azúcar, que el azúcar tiene como muchos sinónimos, Sí. la sal es fácil encontrarla porque viene como el sodio. Entonces, por ejemplo, glutamato monosódico o fosfato de sodio o pirosulfato de sodio. Entonces, generalmente siempre viene el sodio ahí escrito, entonces es más fácil identificarlo. Y de hecho, en la tabla nutricional hay una parte muy específica que habla de el sodio en los alimentos. Y es que resulta que el sodio es un conservante muy importante y además súper efectivo. Entonces a mí me gusta darles el ejemplo del pescado seco que nosotros comemos en Semana Santa. Por si hay personas que no son de Colombia aquí en el live, el pescado es un pescado normal que lo llenan de una cantidad absurda de sal. Yo creo que solamente lo he probado una vez en mi vida. De hecho, el pescado es súper salado cuando uno lo prueba, pero lo venden sin refrigerar, entonces lo almacenan como en recipientes así, los filetes de pescado uno encima de otro sin refrigerar, ¿no? Y no le pasa absolutamente nada, y es porque la sal tiene esa capacidad de conservar los alimentos. Adicionalmente, la sal también se utiliza para modificar el sabor de los alimentos, y de hecho, por ejemplo, nosotros desde que nacemos tenemos una tendencia a preferir los alimentos salados. Sí, Entonces sí. hacen estudios con los bebés y les dan a tomar agua sola o les dan agüita con un poquito de sal y siempre van a preferir el agua con un poquito de sal porque nosotros necesitamos el sodio. Realmente necesitamos el sodio para crecer, para que nuestros huesos se desarrollen, para que nuestro cerebro crezca, para aprender. Pero el problema es que necesitamos cierta cantidad y como todo en exceso es malo, cuando nos pasamos de esa cantidad es Sigue con nosotros. de esa cantidad que comemos aparece. Sí, aquí estoy. Perfecto. No, ¿Ya? es que Perdón, es que aquí se interrumpió. Entonces, cuando nosotros nos pasamos de esa cantidad de sodio es cuando aparecen las enfermedades. Entonces, es muy importante. Entonces, uno siempre va a preferir los alimentos salados. Adicionalmente, el sodio también se utiliza para el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es lo que llamamos el sabor sabroso. Es un sabor adicional que nosotros podemos percibir en nuestra lengua. Y ese sabor sabroso, umami, es el sabor del glutamato monosódico. Si ustedes van y buscan todo ese montón de cosas que a uno le parecen deliciosas, pero son unos Doritos, unas papas de pollo. salsa por ejemplo, de las que uno prepara. Por ejemplo, una pasta de tomate muy industrializada trae glutamato monosódico. Las salsas que uno le pone, no sé, la salsa barbecue, ese tipo de salsas traen glutamato monosódico. Y eso hace que nos gusten más esos alimentos. Y entonces, por eso se empieza a introducir el sodio en los alimentos procesados para modificarles el sabor, para que no se dañen, para evitar algunos alimentos que se pueden poner amargos con la salsa, evita que se puedan poner amargos y obviamente pues para que nosotros siempre prefiramos esos alimentos. Entonces, es muy importante, y ahí estaban haciendo una pregunta, que a qué edad debemos darle sal a los niños. Yo siempre digo, si no les damos sal, mucho mejor, pero me refiero a la sal adicionada, porque resulta que los alimentos que nosotros comemos traen sodio. Entonces, el brócoli trae sodio, la carnecita trae sodio, el pollito trae sodio, y si yo me pongo a sumar la cantidad de sodio que trae cada alimento, ahí está la cantidad de sodio que nosotros necesitamos para crecer, para aprender, para que los huesos sean fuertes, para todas las actividades fisiológicas del cuerpo. Entonces, la idea es no utilizar sal adicional en los alimentos, pero más importante que eso es no comer alimentos procesados, porque los alimentos procesados aportan el 80%
80% de la sal que nos comemos al día. O sea, la mayor cantidad de sal viene del alimento procesado. De nada sirve que uno haga el esfuerzo de comerse el huevito del desayuno sin sal, si al mediodía se come un paquete de papas y luego en la noche se come un perro caliente con salchicha. Entonces estamos perdiendo el esfuerzo del huevito sin sal. Y si me preguntan, aunque no lo voy a repetir, prefiero que le echen un poquito de sal al huevito a que se coman la salchicha del paquete de papas. El alimento, la otra vez hablábamos, Doc, y lo recuerdo desde ahí creo que quedó grabado en mi mente, el alimento que probablemente más... Una lista, digamos que uno puede hacer una lista de cosas, porque el problema es que la pizza tiene varias cosas. Tiene la sal de la harina, y de hecho a veces utilizan la sal para que no se pegue la masa al recipiente. Entonces a mí me ha pasado, tengo que confesarlo, a mí me encanta la pizza, de vez en cuando como pizza comprada, generalmente tratamos de hacerla en la casa para hacerla sin sal, y uno puede como que sacudirle la sal a la base, y luego entonces viene el queso. Generalmente los lácteos tienen gran cantidad de sal, si no son lácteos frescos, y luego entonces la pizza es de pepperoni y no le ponemos vegetales, y ahí va sumando y va sumando la cantidad de sal. Claro. Cardona y Joana, una pregunta. ¿Mezclar la leche materna con la leche de fórmula puede tener riesgos para el riñón? Bueno, realmente no. La leche, o sea, digamos que lo que nosotros más queremos que un niño reciba es la leche materna, porque la leche materna tiene la cantidad de sales que uno necesita, que el bebé necesita, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas que el bebé necesita. Si es necesario que complementemos con fórmula por la indicación de tu pediatra, hay que hacerlo. Digamos que obviamente la fórmula nunca va a ser tan buena con la leche materna, pero la fórmula en teoría no dañaría el riñón. ¿Qué sí puede dañar el riñón? Empezar muy tempranamente la leche de vaca. La idea de la recomendación del inicio de la leche de vaca es después del año. Si nosotros empezamos tempranamente la leche de vaca o incluso antes de los 6 meses, en la leche de vaca tiene gran cantidad de fósforo y de calcio, y esto hace que el riñón tenga que trabajar más. Entonces, es así, hay que evitarla bajo toda circunstancia. Eso va para asimilar la sal o el azúcar. Y antes de que nos recuerde su respuesta, Doc, yo quisiera anotar que, pues, y contarle a Bebecast que los prejuiciosos con los temas del sabor somos los grandes. Los chiquitos están probando por primera vez absolutamente todo. Y a los chiquitos no les gusta el tomate con sal, les gusta el tomate. Y a los chiquitos no les gusta el arroz con sal, les gusta el arroz, nada más. Entonces, en la medida en que nosotros no los metamos en ese mundo de preferencia, que es lo mismo que el azúcar añadido en muchos alimentos también, vamos a lograr que no lo extrañen y no lo prefieran. Ahora sí, Doc, le dejo. Súper importante, porque es que resulta que si nosotros nos exponemos desde temprano a la sal, toda la vida vamos a preferir los alimentos salados. Y resulta que hay un montón de ingenieros químicos y de personas expertas detrás del paquetico de papas, pero no hay nada diferente de la naturaleza y el agricultor detrás de el tomate y la cebolla. Entonces no viene con sal añadida ni con glutamato monosódico. Entonces, si yo le doy sal al niño tempranamente, la preferencia de sal va a ser para toda la vida, y es una cosa impresionante porque los estudios hacen estudios con niños pequeños y ven cuáles son el gusto por los alimentos salados, y se mantiene. Digamos que uno después de un tiempo puede desacondicionar su lengua, que realmente es con lo que nosotros percibimos los sabores, más que el paladar, como muchas veces decimos. Podemos como desacostumbrar la lengua a los sabores salados, el sabor del alimento. Entonces, entre más pequeños les demos sal, más riesgo hay de que les guste la sal, y más riesgo hay de todas las consecuencias del uso de la sal, que ya lo hablaremos un poquito más adelante de todas las consecuencias. Dice Mayerly que el mejor alimento es el que no trae tabla nutricional, los que vienen de la tierrita. Esos son los mejores. Ese es el mejor. El que uno nos está preguntando cuál es el ingrediente principal. Sí, señor, así es. Yo quisiera poner a participar a los amigos de Facebook que nos están viendo en este momento. Lady Mar Rivas dice: ¿a qué edad están preparados nuestros bebés para asimilar la sal y el azúcar? Bueno, esa es la pregunta, la acabamos de responder, pero no dijimos edad, ¿no? No dijimos edad. Digamos que la idea es que durante el inicio de la alimentación complementaria no lo hagamos. En teoría, los niños se integran a la alimentación familiar después del año, y entonces ahí
es cuando viene mi invitación a, por favor, los adultos también bajen el consumo de sal para que el consumo de sal en los niños sea mucho menor. Entonces, en teoría, uno podría empezar a agregarles un poquito de sal a los alimentos preparados en casa después del año. Pero la idea es que para uno como de adulto sean que se sientan un poquito bajos en sal, porque además que todos hagamos ejercicio de no comerlos. Y con respecto al azúcar, que se sale un poco del tema, pero sin duda hay que hablarlo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los niños no coman azúcar antes de los 2 años, y yo les diría, preferiblemente no les acostumbremos en ningún momento de la vida, porque el riesgo incluso del azúcar, de las frutas incluso, es importante. Si yo le doy jugo a un niño después de los 6 meses, y esos son estudios que se han hecho, si le doy jugo después de los 6 meses a un niño, cuando llegue a la infancia temprana va a preferir las bebidas con azúcar añadido, el juguito de caja, el juguito de caja, no, el juguito de caja, el jugo de la casa con azúcar. Durante la infancia tardía van a preferir las gaseosas y las bebidas que tienen mayor cantidad de azúcar, entonces obviamente cada vez van a recibir más. Y cuando están en la adolescencia, estos niños tienen mayores índices de masa corporal, son más obesos y tienen mayor predisposición a la diabetes. Entonces uno dice, no, pero es que es el juguito que yo hago en casa, no le pongo azúcar, pero el azúcar libre de la fruta también hace daño. No es que la fruta sea mala, no estoy diciendo eso, la fruta es buenísima, si se la comen entera y deben tomar agua, pero Pregunta que me parece muy interesante. Ella dice que está en embarazo de unas bebés, de unas gemelas, y que en la ecografía han notado que una de sus niñas tiene los riñones dilatados. Ella quiere saber si tiene que ver lo que come la mamá, es decir, lo que ella ha podido comer, afecta los riñones de sus fetos. bueno, esa es una pregunta súper interesante, muchas gracias por hacerla. Y hay estudios que, en los que nos damos cuenta de la relación entre las enfermedades maternas y las enfermedades renales. Antes de hablar de la hidronefrosis y la dilatación de los riñones. Entonces, las mamás que tienen ganancia importante de peso, que tienen diabetes gestacional, que tienen preeclampsia, o sea, todas estas anormalidades relacionadas con que uno no se está alimentando también, no son todos los casos, pero sí muchos, pueden estar relacionadas. Como la preeclampsia, que es común en los... Exacto. Entonces, esa puede estar relacionada con malformaciones en la vía urinaria. La hidronefrosis no está tan relacionada, no, sí podría estar relacionada, pero no tanto, pero la hidronefrosis generalmente hay que evaluarla con el tiempo y evaluarla postnatalmente para decidir pues qué tanta severidad tiene. Yo te recomendaría, importante, controlar el peso, que te estés controlando la tensión arterial, comer gran cantidad de frutas y verduras, nada de procesados, mucha agua, cero sal y pues obviamente asistir a tus controles con ginecólogo. Perfecto. Voy a seguir aquí con mis preguntas por Facebook, Doc. ¿A qué edad es más recomendable dar leche de vaca? Ya lo respondimos. ¿Es recomendable darles atún a los niños? Pregunta Elizabeth Hernández. El atún no está recomendado para los niños antes del año. En general, el atún, incluso el atún que es bajo en sal, tiene gran cantidad de sal. Entonces, yo los invito a que ustedes piensen cómo hace la industria para mantener este pescadito en una lata años, porque yo creo que duran años antes de que uno se lo coma y no se dañe. La respuesta es sal. Entonces, todo lo que esté enlatado, todo lo que sea en conserva, todo lo que venga en paquete y dure mucho tiempo en la alacena, lo hace por la sal. Entonces, la idea es que no comamos ese tipo de pescados, ese tipo de comida, pero sí lo comemos. De hecho, hay algunas marcas que son bajas en sal y uno podía eventualmente comerlas de vez en cuando, pero fíjense por favor en la tabla nutricional, eso es súper importante. Y obviamente hablamos del atún que viene en lata, porque el atún, pues, voy y compro el pescado, deme una libra de atún y lo preparo en mi casa, pues lo puedes hacer sin sal y no tiene por qué afectarte. Daño por el contenido en metales pesados. Antes del año no, porque porque hay en los pescados grandes, como por ejemplo el tiburón, hay gente que come tiburón, el atún, esos peces tienen mayor cantidad de contenido de metales pesados, entonces hasta después del año. Perfecto. Ok, ¿a partir de qué edad los niños deben tomar agua y qué cantidad de agua deben tomar si viven en clima frío,
Pregunta Claudia Susana González. Esa es una pregunta súper buena. El agua se debe empezar cuando se empieza la alimentación complementaria, sí, que habitualmente lo hacemos a los 6 meses. En ese momento debemos empezar el agua. Los requerimientos de agua basales de nosotros, los basales, o sea, lo mínimo es independiente del qué clima nosotros vivamos. Sí. Si yo vivo aquí o yo vivo no sé, en Espinal, donde hace mucho calor, mi requerimiento basal es lo mismo, pero de ahí para arriba se modifica con la temperatura. Eso significa que no es que si yo vivo en Bogotá tomo más poquito, sino que es que si yo vivo en Espinal tomo más de lo que debo tomar. Entonces, la idea es que se introduzca a los 6 meses. La idea es ofrecerles con cada una de sus cosas, como mucho ejercicio, como que hace mucho calor, la idea es ofrecerle mayor cantidad de agua. Ok, perfecto. Preguntaba Moni Month que qué bebidas se pueden usar para los niños que sean saludables. Pues el agua. Yo sé que a veces es difícil cuando los niños no tienen como ese hábito de tomar agua, como introducirles al hábito de tomar agua. Y yo siempre les sugiero al comienzo, la idea es que no se haga después, es que hagamos esas aguas saborizadas que uno a veces le hacen uno en la casa. Entonces que uno coge la agüita y le echa fresas o le pone un poquito de sandía, le pone un poquito de menta y la deja de un día para otro y luego darle el agua como con el sabor mientras se acostumbra a que tome el agua. Muy importante es 2 cosas para enseñarles a los niños, bueno, 3 cosas enseñarles a los niños a tomar agua. Primero, el ejemplo. Entonces, si a mí mi hijo me ve todo el tiempo cargando el termito y que yo estoy tomando agua todo el tiempo, bueno, voy a tomar agua. Lo otro es que el agua esté disponible todo el tiempo. Entonces, si yo salgo y cargo mi termito, pues lo veo y tomo agua solo por el hecho de verlo. Entonces, que salga y cargue su termito. Y lo tercero, si el termito es interesante para tu hijo, pues va a ser más chévere para él tomar agua. Entonces, que sea un termo que le guste, del superhéroe que le guste, que lo decore. Eso sirve muchísimo para que se motiven a tomar agüita. Muy buen tip. Doc, ¿cómo podemos reemplazar un alimento procesado? Por cada alimento procesado en el que uno piense, siempre va a encontrar un alimento natural que pueda ser mucho mejor. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en las papitas que uno se come mientras ve la peli. Bueno, entonces yo hago en mi casa las palomitas de maíz con aceite de oliva y sin sal. Y las estoy reemplazando. O ahorita que el air fryer está tan de moda, entonces hago papitas en el air fryer sin sal adicionada. O hago chips de batata en el air fryer. Entonces, la idea es que siempre vamos a encontrar una forma de cambiar ese alimento ultraprocesado por un alimento mejor. Las salchichas, por ejemplo. Entonces, hay forma de hacer salchichas en casa. Hacer las salchichas en casa y tenerlas congeladas en lugar de comprarlas procesadas. En lugar de hacer el sanduchito de jamón, lo podemos hacer de pollito desmechado o de cualquier otra cosa. La idea es como, incluso es mucho más sencillo. Pues bueno, tal vez implica más trabajo, pero es mucho más sencillo porque vamos a trabajar con lo que tenemos en la casa, con la carne que compramos en la plaza de mercado. Y yo siempre los invito a hagan el mercado en la plaza de mercado. La idea es ir al supermercado a comprar el jabón, las cosas de aseo y los vinos para los adultos. Pero de resto no hay más cosas que tenemos que comprar en el supermercado. El resto en la plaza de mercado. Se dice, hola, hoy justo empezamos la alimentación complementaria y tienen 4 meses de edad cronológica. ¿Está mal continuar con ella? ¿Está muy temprano? Dice. Y ya, o sea, eso depende de las recomendaciones que te haya dado tu pediatra. Recuerden que los niños tienen unos requisitos para empezar la alimentación complementaria. Lo primero es que tengan un buen tono del cuello para que disminuya el riesgo de atoramiento. Entonces, si el niño se cae para un lado, se cae para el otro, pues si yo lo siento es muy probable que se atore. Necesito que por lo menos, no obviamente que esté súper sentado perfecto, pero que su cuello tenga un buen tono. Lo segundo, que esté interesado por la comida. Y lo tercero es que los niños tienen una cosa que se llama el reflejo de extrusión. Entonces, si yo le pongo una cuchara en la boca, lo va a empujar con la lengua. Entonces, si no lo empuja con la lengua, en teoría estaría listo para que empezara esa alimentación complementaria. Recuerden que es muy importante empezar la alimentación complementaria. Para mí es una oportunidad mágica para hacer que nuestros hijos aprendan a comer de todo. Hay que ofrecerles de todo. Y mi chiste siempre es hasta chicharrón con pelo. Hay que las proteínas, si quieren darles proteínas, para que coman
todo lo natural y aprendan a nutrirse con sus alimentos. Danuta Galasca, no sé si la conoces, lanza una pregunta. Dice que es mejor vaca o la leche en polvo. ¿La leche en polvo? La Es que leche no te de escuché, vaca se fue. la leche de vaca o Yo prefiero la leche de vaca, o sea, la leche de vaca pero pasteurizada, bueno, no la natural, obviamente. Mejor la leche pasteurizada que la leche en polvo. De una u otra manera, las dos son procesadas, pero la leche en polvo es más procesada que la leche de cajita, por lo menos líquida. Ok. Muy bien. Ana Bernal Rojas pregunta, ¿qué tan saludable es el consumo de atún durante el embarazo? Para un adulto, preferiblemente que sea bajo el sal, no habría ningún problema. No habría ningún problema, pero bajo en sal, recuerden, bajo en sal siempre. Y no que sea todos los días que se coma una lata de atún, pues porque no es un buen alimento, es un alimento que lo saca uno del apuro, que sí es una buena proteína porque es pescado, pero ya les conté como de toda la cantidad de procesados que trae. Geraldine 789 dice, y me interesa también mucho esa pregunta, ¿cuál es la dieta de un niño con hidronefrosis? La dieta de un niño con hidronefrosis es la dieta saludable de un niño. Entonces, segundo, que los alimentos hechos en casa sean sin sal o bajos en sal. Tercero, que tome la cantidad mínima de sal que debe tener para su edad o para su peso. Cuarto, debe comer 5 porciones entre frutas y verduras al día. Debe comer fruta al desayuno, fruta en las 11 de la mañana, fruta en las 11 de la tarde y debe comer verdura al almuerzo y verdura a la cena. ¿Por qué es tan importante las frutas? ¿Por qué son tan importantes las frutas y las verduras? Porque son ricas en potasio y en magnesio. Y el potasio ayuda a disminuir la tensión arterial y además ayuda a que el riñón funcione mejor. Y adicionalmente, si yo estoy lleno de frutas, no me voy a ir a querer comer la salchicha ni el paquete de papas, entonces voy a compensar ese tipo de alimentación. De resto, no tiene ninguna restricción a diferencia de los alimentos procesados. Todas las proteínas se las puede comer, a menos que tenga una cosa que se llama enfermedad renal crónica, y eso. Pero esa es la recomendación de alimentación para todo niño sano. Para el niño con enfermedad del riñón, cuidar el riñón porque es comer saludable, comer bien. No es una dieta, no es suba y baje Monserrate arrodillado, sino es comer saludable en la casa. Perfecto. José, el que hizo la pregunta anterior de los niños de 4 meses, quiere saber si debe preocuparse porque uno de sus bebés no orine en toda la noche. ¿Tiene cuántos meses? 4 meses. Digamos que en teoría a esa edad deberían orinar en la noche. Hay que vigilar qué tanta cantidad de líquido está comiendo. Normalmente los niños empiezan a pasar toda la noche sin orinar después de los 18 meses, que es cuando ya empiezan como a controlar los esfínteres. No lo hacen porque controlen los esfínteres, sino porque el riñón empieza a concentrar más la orina y empiezan como a ser más conscientes de la vejiga, pero no verifiquen qué tanta cantidad de líquido están ingiriendo, porque si no es como tan normal que pase eso a los 4 meses. Ok. Dice Pocahontas 1482, excelente tema. A mí no me gusta darle sal adicionada, pero tenía dudas del requerimiento real en los chiquis. José te da las gracias, dice muchas gracias porque justo una de las bebés tiene cuello alado debido a un síndrome, creo que es el síndrome de Turner, creo, y nos ayudaste mucho. Entonces ahí ya tiene una condición. El Turner puede estar relacionado con malformaciones renales, entonces es importante que tenga una ecografía del riñón para descartar. A veces tienen el riñón pegadito, se llama riñón en herradura, o a veces tienen un solo riñón, no es tan frecuente, pero sí es importante hacer una ecografía renal y descartarlo. Vivi Rodríguez realiza la pregunta que probablemente muchas mamás se harán en este momento. Persistencia e insistencia. No hay más opción sino persistir e insistir. Recuerden que ellos se deben, los niños se
tienen que rendir ante nuestra insistencia y no nosotros ante su negativa. Digamos que yo sé que a veces es complicado porque uno se frustra y quiere que ya coma de todo y le encantaría que los hijos que uno tiene, los hijitos de uno sean como esos niños de los videos que comen brócoli, se lo comen súper rápido, pero no todos los niños son así. Entonces es cuestión de insistir y seguir insistiendo y no desistir en ese proceso. Recuerden que no hay nada que reemplace las frutas, no hay nada, o sea, las verduras tienen ciertas cosas muy parecidas a las frutas, pero no son iguales. Entonces hay que seguir insistiendo, no es más que eso. Siento no tener más soluciones. Sí, desafortunadamente. Y es la misma respuesta para todas esas mamás. Doc, Son una opción, perdóname, te interrumpo. Las paletas de frutas son una opción si congelo el azúcar libre, entonces debe ser la paleta, como a veces uno hace que coge la sandía y lo congela y les da la sandía luego, o el banano y lo congelo y luego se los doy. ¿es bueno darles jugos preparados en la casa? ¿Qué opinas de los jugos? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que los niños que toman jugo tempranamente son niños que tienen mayor riesgo de ser obesos. La fruta sola, ¿cuál es el problema con el jugo? Que cuando yo hago un jugo, la fruta, el azúcar de la fruta, que es la fructosa, queda libre y es como, no es igual a que yo me comiera una azúcar procesada, pero en el cuerpo funciona muy parecido. Entonces, en cambio, si yo le doy la fruta va con la fibra y al ir con la fibra, pues primero va con todas sus vitaminas, pero además el azúcar se absorbe de una manera diferente. Entonces, es muy diferente, es súper nutritivo. No es así. Así no traiga azúcar. Juguito y sopa, sí, que es otro tema también. Juguito y sopa, sí, no. Todo lo que nosotros nos dieron para a nosotros es lo que debemos no darles a nuestros hijos. Estamos vivos de milagro, Doc. Sí. Mi mamá dice eso. Pero mire cómo nació usted. Yo sí, pero esa no es la recomendación de alimentación. Exactamente. Rocío Borrero dice, buenas noches, mis bebés mellizos, niño y niña, cumplen 4 meses de nacidos el sábado y tetica tomaron hasta los 3 meses. Ahora están solo con fórmula. La pediatra me dice que ya casi van a empezar alimentación complementaria. ¿Con qué alimento recomienda que comiencen para cuidar sus riñones, Doc? Con todos, menos los procesados. Bueno, acuérdense que los niños cuando empiezan alimentación complementaria tienen 6 prohibidos. Bueno, 7, pero espera. El primero, nada de sal, nada de azúcar, ni miel, ni ningún tipo de endulzante, porque ahorita como está de moda el stevia, entonces todos van con stevia, tampoco ese tipo de endulzante. No alimentos procesados, no embutidos, no derivados de la leche y no frutos secos enteros por el riesgo de atoramiento. De resto puede comer todo. Recuerden que antes la recomendación era que los niños empezáramos la alimentación complementaria con frutas, pero ahora sabemos, bueno, no, siempre hemos sabido, la razón por la que empezamos la alimentación complementaria, la principal, a los 6 meses, es que la cantidad de hierro que hay en la leche materna no es suficiente para los requerimientos de los niños. Entonces la idea es empezar la complementaria con verduras, con frutas, pero además con proteína de una vez. Antes era como, dele el juguito de fruta, dele un poquito de fruta. Ahorita es fruta, verdura, proteína. Pollito Guti dice, ¿es bueno darles jugos preparados en la casa? Bueno, eso ya lo habíamos dicho, o es mejor la fruta como tal. Dijimos que la fruta como tal. Nos pregunta Natalia Urrego, que está un poco angustiada. Dice, ¿puedo empezar la alimentación complementaria a los 5 meses? Porque dice, ¿y puedo empezar ya a bajarles el tetero en las noches a mis bebés de 3 meses? No te puedo decir eso sin verlos, o sea, es importante que hables con tu pediatra porque hay indicaciones por las que uno los hace antes de los 6 meses, pero la recomendación es que sean los 6 meses. Ahí volví, sí, ya volví. Dependiendo de la cantidad de comida que estén recibiendo, pues eso va a hacer que nos va a permitir ajustar el aporte de la leche. Entonces tienes que preguntarlo con tu pediatra, no puedo decírtelo así por acá. Elizabeth Hernández dice algo que a nosotros también de chiquitos nos metieron en la cabeza, que eran más saludables. Las galletas de soda son muy perjudiciales. ¿Por qué las puedo reemplazar? Porque le dicen a uno, es que las galletitas de soda porque es algo suavecito para el estómago y entonces
En general, digamos que las galletas son de las cosas más procesadas que hay. Yo te diría que y más las galletas de soda porque traen un montón de sal, que es de lo que estamos hablando. Entonces, una arepita o una galleta hecha en casa con harina de avena, ya sea salada o sea dulce, o un pancito hecho en casa con cualquier harina. Yo cada vez me sorprendo porque yo no sé cocinar mucho, pero veo mucha gente que hace unos panes en la casa con 3 ingredientes y digo, no, pues es hasta yo me he animado a hacerlos. Entonces, ese tipo de cosas podemos intentar hacerlas en casa. Y ahora la gente que está en cuarentena se ha vuelto una experta chef en la cocina y están cocinando personalmente. Yo estoy haciendo cosas que no me imaginaba que algún día hubiese podido preparar. Muy Eso bien. en la cuarentena que estaba mucho tiempo en casa, también hasta preparé postres y cosas de esas. Ya no me queda no tanto tiempo, pero sí. ¿De fruta natural como merienda a partir del año? Bueno, importante, no sé, o sea, no sé cómo estás preparando el yogur casero. Importante que sea pasteurizado. Se le puede dar con trozos de fruta siempre y cuando no tenga azúcar añadido. Está perfecto, me parece o cualquier muy buen oncecitas. Pero también, por ejemplo, generalmente los yogures que vienen sin azúcar para niños son yogures como muy, no los industrializados de las marcas que conocemos, sino como muy artesanales. Y uno también Ujú. los consigue en los supermercados y esos yogures son una buena opción para los niños porque bien, fíjense por favor en los ingredientes y que sean solo como leche y fermentos lácteos y no más, porque algunos tienen almidón para espesar o traen a otros endulzantes, entonces fíjense por favor en los ingredientes. Supongamos que hacemos mal la tarea. Desafortunadamente hay familias que pues insisten en mandar en las loncheras a sus hijos que las galletitas, que bueno, alimente el paquetico de papas, todo en una sola cosa, su jugo de cajita, todos los días la misma dieta. ¿Qué efectos tiene en la salud de los niños comer esos alimentos procesados frecuentemente, Doc? Bueno, lo primero es que obviamente el riesgo de obesidad es mucho mayor. Adicionalmente, son alimentos que no, como tienen, son bajos en fibra, producen poca saciedad. Entonces, si uno se come un paquete de papas, uno se puede comer un paquete de papas así de grande y no se llena, pues porque tienen baja cantidad de fibra. Entonces, estos niños siempre van a tener mayor riesgo de obesidad. Tienen además, al tener mayor riesgo de obesidad, tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando sean grandes. Entonces, tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, hay mayor riesgo de diabetes, hay mayor riesgo de obesidad y incluso infarto y de muerte asociada a estas enfermedades. Yo sé que suena como muy dramático, pero esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no lo vemos en 5 años, y probablemente ni en 10, sino por ahí en 15 años, y lo estamos viendo porque cada vez tenemos más adolescentes obesos, tenemos más adolescentes que ya tienen diabetes, no la diabetes de los niños, sino que es una diabetes diferente, sino diabetes la que tienen los adultos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y es lo que más digamos que lo que más compete al respecto del riñón, es que el riñón va a tener que trabajar más si yo como alimentos procesados por la sal y por todos los químicos que traen. Entonces, lo primero es con respecto a la sal, es que cuando uno toma mayor cantidad de sal, la sal generalmente siempre va acompañada hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, que es una enfermedad de adultos, lo estamos viendo cada vez más en niños. Y no solamente en niños obesos, sino en niños con malos hábitos de alimentación y sin ninguna otra enfermedad de los riñones. Entonces, la hipertensión es súper angustiante. La hipertensión predispone para enfermedad del riñón, predispone a enfermedad del corazón y a una enfermedad que se llama cerebrovascular, lo que uno conoce como isquemia, como ACV, como más le dicen. Cuando uno se le muere una parte del cerebro, está relacionado con hipertensión arterial. Derrame o algo así. Derrame, exactamente, derrame, esa es la palabra que está buscando, con ese tipo. Entonces, esa mediana cosa. Adicionalmente, entonces, estamos viendo cada vez más que los niños más pequeños tienen mayor riesgo de cálculos renales. Antes los cálculos renales eran la enfermedad del señor, generalmente era en hombres grandes, los señores que eran conductores y pasaban mucho tiempo sentados y no tomaban agua. Y ahorita cada vez estamos viendo que ese riesgo de cálculos es más frecuente en mujeres adolescentes. Seguramente está relacionado con algo
hormonal, pero adicionalmente está relacionado con los hábitos de alimentación. Y ese cómo come un adolescente. No toma agua, toma gaseosa, no come frutas, no come verduras, come paquetes y no hace ejercicio, duerme, es sedentario. Come Dime, a eso. no te escucho. Come a... Exactamente, entonces esto es el caldo de cultivo perfecto para los cálculos. Entonces, no tomo agua, entonces produzco menos orina. Entonces, pues se va produciendo de a poquito, pero se mueve más lento dentro de nuestro sistema urinario. Le gusta estar solita, y entonces se acompaña del calcio en la vía urinaria. Entonces, el calcio es la base para la mayoría de los cálculos que se producen en nuestro cuerpo. Entonces, más riesgo porque comemos mucho salado. No comemos frutas y verduras, y las frutas y las verduras, además de tener potasio, tienen un ingrediente que se llama citrato. No todas las frutas, no todas las verduras, más las frutas, y el citrato evita que el calcio se deposite y se forme en los cálculos. No hago ejercicio, y entonces al no hacer ejercicio no se mueve mi cuerpo, tengo mayor riesgo de obesidad, estoy más quieto, produzco menos, la orina se mueve menos. Entonces es muy importante el riesgo con mala alimentación de tener cálculos renales. Por la misma razón, es impresionante, está muy relacionado con todo. Por la misma razón que el sodio va con el calcio en la vía urinaria y en la orina, el calcio tiene que salir de algún lado, y el lugar donde nosotros tenemos más calcio es en los huesos. Entonces, las comunidades que ingieren mayor cantidad de sal tienden a tener más osteoporosis, o sea, que los huesos sean más porosos y tengan menos calcio y tengan mayor riesgo de fracturarse. Entonces, eso está pasando en las comunidades que comen sal. E incluso algunos estudios están... Entonces, los resultados no los vamos a ver en 2 semanas, en un año, sino los vamos a ver a largo plazo en la salud de nuestros hijos cuando sean adultos o cuando sean ancianos. Y yo siempre digo que la finalidad de comer saludable no es llegar a los 200 años, es llegar a unos 80 sin un montón de enfermedades, sin tomar un montón de medicamentos y con una buena calidad de vida. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Dice Vivi Rodríguez que qué buena recomendación, muchas gracias. Nicole Store, hola, ¿van a dejar este live guardado? Sí, este live queda grabado en Instagram TV, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, La Liga de los Múltiples, y en Facebook TV también, queda en Facebook Watch, también para que lo puedan ver, o sea, por todos lados, no hay disculpa, y además les vamos a dejar referenciado en nuestros stories para que hagan clic y puedan ver este live nuevamente desde el perfil de la doctora Carmen, a quien a todos invitamos, sigan, porque tiene unos contenidos maravillosos. Yo no le quiero mostrar mi alacena porque pues me pega un regaño de aquí a... pero contenidos súper entretenidos. CR Nefropedia. Nefropedia, termina como en Wikipedia, pero es pedia de pediatra, pero también es una enciclopedia, como ustedes se pueden dar cuenta en este momento. Muchas gracias. Doc, muchísimas gracias. El tiempo se pasa volando y voy a tratar de hacer algunas preguntas más. Dice Mayerly54, mi hijo come fruta, verdura, come muy bien, pero existen días que no quiere nada, solo agua. Tiene 22 meses. Es inapetencia de los niños que más o menos se mueven hacia los 3 años, que también no quieran tomar agua. ¿Y ahí toca obligarlos a tomar? La primera pregunta. Normalmente, o sea, recuerden que un niño nace de 3 años, de 3 kilos más o menos aproximadamente, y al año pesa más o menos 8, 9 o 10 kilos. Entonces gana 7 kilos en un año, crece como 20 centímetros en un año. Nunca jamás en la vida nosotros volvemos a crecer tanto. Entonces, pero entre el primer año y el segundo año suben 2 kilos de peso. Entonces, la cantidad de comida que reciben a esa edad generalmente es menor. Es normal, segundo, que además los niños un día tengan hambre y otro día no tengan hambre. ¿Qué es lo importante? Que si yo trazo una línea y pienso de 7 días de la semana, 2 comió mal y 5 comió bien, no me preocupo siempre y cuando mi niño tenga un peso y una talla adecuados, que eso es importante consultar al pediatra. ¿Qué pasa con respecto al agua cuando los niños son más grandes y cuando ya controlan esfínteres? Lo primero es que tienen actividades más interesantes que tomar agua,
como estar jugando. Y ya saben que si tomo mucha agua me van a dar muchas ganas de ir a hacer pipí y si tengo que ir a hacer pipí muchas veces no me puedo quedar jugando y entonces empiezan a hacer esa relación y empiezan a tomar menos agua, pero además les interesan más otras bebidas como las bebidas azucaradas, entonces el agua deja de ser interesante. Más que obligarlos a que tomen agua es hacerles la invitación a que tomen agua y disfruten el tomar agua, que era lo que hablábamos de hacerle el agüita. Unos días me contaba una mamá que estamos haciendo el ejercicio que tomemos agua, hacen carreras por tomar agua en su casa. O, por ejemplo, los estímulos como poner una estrellita si tomaste agua hoy, porque la idea es crear el hábito, más que imponer el hábito, porque eso va a hacer que empiecen a tenerles pereza a tomar agua, es crear el hábito en ellos. Ok. Ahora que estaba pensando en el tema de hacer pipí y demás de los niños, yo quiero extender una invitación que está haciendo en sus redes sociales, Doc, y que nos cuente a todos ese hermoso taller que está organizando sobre cómo dejar el pañal. Y vaya que las mamás de gemelos, de trillizos y de cuatrillizos sí estarían más que interesadas en tomar esos tips. Cuéntenos un poquito sobre eso, Doc. Digamos que la idea es que el proceso de dejar el pañal sea respetuoso con los niños, que sea en el momento en que los niños están listos para hacerlo. Lo que vamos a hacer en el taller es enseñarles a ustedes a identificar cuándo está listo su bebé y cómo podemos hacer el proceso para que sea amable y divertido. Incentivarles en ese taller es que sepamos que es el proceso del niño, no el proceso de nosotros. Y lo hablábamos en el live que hicimos la vez pasada, que a veces uno se frustra porque el niño se equivoca o porque tiene accidentes y hay que tener claro que es el proceso que él tiene y uno solamente lo está acompañando. Ahí están preguntando que cómo se pueden inscribir al taller. Pueden ir a mi feed en Instagram y ahí está el teléfono donde se pueden comunicar para que se inscriban. Es este sábado de 10 a 12 del día. Pues vamos a estar todos reunidos hablando, pero adicionalmente al final les voy a mandar les voy a entregar una guía como que pueden tener ustedes en cuenta cómo pueden hacer el proceso para dejar el pañal. Muy interesante, Doc. Además, porque siempre que nos hacen la pregunta por acá, por la Liga de los Múltiples, sobre temas de dejar el pañal, siempre los envío a que consulten nuestro video, el que hicimos con la doctora y que está publicado, ambos videos y todas las entrevistas que hemos hecho están publicadas en nuestro canal de YouTube. Es youtube.com/la Liga de los Múltiples. Ahí entran a nuestro canal y encuentran toda la enciclopedia, la biblioteca con todos nuestros expertos, pero específicamente ese que titulamos Tips para dejar pañal también. Pero ¿para qué verse algo que quedó grabado hace ya un tiempo y por qué no, digámoslo, vivirlo actualmente? En este momento tenemos dudas que tal vez no volvamos a tener porque en nuestra edad seguimos creciendo en general y cambiaremos nuestras dudas hacia otras cosas con la crianza de nuestros chicos. Entonces la invitación es que todos se inscriban, vayan allá a la cuenta de la doc y dejen sus datos para que puedan obtener toda esa información que necesitan. José dice... Además, sí. Perdóname, vamos a poder responder las preguntas que surjan durante el taller, todos los vamos a responder. Perfecto. Dice José, mi pediatra nos dijo, el de las dos bebés que una tiene síndrome de Turner, dice, mi pediatra nos dijo que les diéramos granos y tienen 4 meses. Si se puede, nos da miedo porque que se atoren. Y nos dijo que no había ningún problema. Seguramente que el pediatra ya los valoró, ya revisó que sostienen su cabeza, se sientan y seguramente... Entonces, lo importante es que una opción es que las puedan como espichar los granitos para que sea más fácil, pero lo más importante es que ustedes se sientan tranquilos. Los granos son unos alimentos muy, muy nutritivos porque son unos buenos carbohidratos, pero además tienen muchas vitaminas y tienen proteínas algunos, pero pues no tiene sentido que sea una cosa estresante el momento de la alimentación, entonces podemos usar otro tipo de alimentos en reemplazo para que ustedes estén tranquilos y cuando se sientan listos para darle los granos, empezarlos en ese momento. Perfecto. Dice Nicole Store, mi hijo tiene 2 años y 3 meses y lleva más o menos 6 meses que no quiere nada de verduras y muy poca fruta. 2 años y 3 meses tiene. Tiene displasia renal, solo tiene un riñón. ¿Está relacionado esa falta de apetito con que tenga un solo riñón?
¿Me oyes? Te repito la pregunta. Displasia renal. Sí. Esa dijo que no comía verduras y tenía displasia renal. Si quieres saber si está relacionada su displasia renal con su falta de apetito. Si es solo para las verduras, no. Si es para todo, algunos niños que tienen displasia renal o que tienen alguna malformación en la vía urinaria puede tener una enfermedad que se llama acidosis tubular renal y generalmente esos niños no comen muy bien. Entonces es importante que evalúes con el nefrólogo pediatra toda la función de su riñón, cómo está, y descartar esta enfermedad que se llama acidosis tubular. Nos quedan 5 minutos, Doc. Mi hijo parece un hámster, dice Flores Cata, guardando todo en sus cachetes. Es muy complicado que coma. ¿Qué me recomendarías darle y que pueda alimentarlo mucho en lo poco que come? Alimentos naturales. Los niños sanos no deben tomar vitaminas ni ningún tipo de suplemento alimenticio. Si de pronto es que está acumulando en la boca, tienes que evaluar primero si tiene algo de hipersensibilidad oral. A veces los niños les molestan ciertas texturas. Y lo segundo es que los niños no comen lo que nosotros esperamos que coman, sino lo que ellos necesitan. Entonces, puede ser que está demasiado lleno y por eso todo lo acumula en la boca. Entonces, hay que evaluar esas dos circunstancias que pueden estar pasando. Que durante el embarazo viene con conocimiento de que su hijo viene con complicaciones neurológicas. Se sale un poco de mi conocimiento, pero yo diría que las mismas recomendaciones de alimentación saludable que hablamos de los niños, de no procesados, de hay que tomarse el ácido fólico que tienes que tomar y todas las vitaminas que tienes que tomar, frutas y verduras, mucha agua, alimentos naturales, eso. Perfecto. Doc, aquí nos hablan de marcas de yogures que pudiera recomendar. ¿El yogur griego, por ejemplo, es bueno? Para niños mayores de 5 años, el problema del yogur griego es que tiene una gran cantidad de proteína, entonces está relacionado con obesidad en los niños. Si a un niño pequeño le vamos a dar yogur griego, dependiendo de la edad, habría que darle como 2 cucharadas, pero no el carrito completo, dependiendo de cuál tipo de yogur griego sea, pueden tener de 8 gramos a 10 gramos. Y digamos que más o menos un niño debe comerse entre 1.5 a 2 gramos por kilo de proteína. Entonces, por ejemplo, si mi niño yogur griego, pues le estoy dando un montón de proteína y aumenta el riesgo de obesidad. Ketos es una buena marca, Sorba es una buena marca de yogur. No que las conozco todas, y es difícil conocerlas todas, y más que darles una marca, es la recomendación que les di al comienzo. Lean los ingredientes. Recuerden que el primer ingrediente que viene es el mayor ingrediente que tiene ese producto. Entre menos ingredientes tenga y pues que no tenga azúcar, que no tenga almidones, esos son los que debemos utilizar. Que sea solamente como leche y fermentos lácteos, eso está perfecto. Me da paso para invitar a toda nuestra audiencia para el próximo miércoles de live, Doc, si me lo permite. Vamos a hablar de cómo leer etiquetas nutricionales con la nutricionista Nora Patricia Álvarez. Para tener muy claro cómo leer esas etiquetas y que no nos metan los dedos en la boca también. Que nos digan, no, es que esto es súper natural, esto que te vas a comer. Salió el letrerito, Doc, y quiero dejarle con una breve despedida para despedir a nuestro público también. Siempre es un gusto estar con ustedes. Recuerden que en las manos de nosotros está cuidar nuestros riñones y los riñones de nuestros hijos. Si tienen alguna duda, escríbanme por mensaje directo. A ellos siempre les dejo estos tipsitos. La mayoría de los que se les dije hoy están ahí en mi feed para que los lean. Si quieren que hablemos de algo, escríbanme y sin duda lo hablamos. Y siempre es un gusto estar con ustedes y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Doc, es un placer haberla tenido acá. Esta es su Liga de los Múltiples. Divino. Maravillosa con la doctora Carmen. Entonces, los inscritos a la Liga de los Múltiples entren a nuestra página web, sección Nuestras Alianzas, filtran por salud y ahí encuentran
toda la información de cómo contactar a la doctora Carmen y la información de la alianza que tenemos con ella y que por favor aprovechen porque ya se han podido dar cuenta, es una excelente profesional. Doc, Dios la bendiga. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a desconectarnos. Los esperamos entonces el próximo miércoles para hablar sobre etiquetas nutricionales. Este mes de julio lo vamos a terminar con grandes profesionales. Esperamos también a la doctora Ani de Acevedo, psicóloga. Vamos a tener un tema también súper interesante. Entonces, los esperamos en 8 días a las 8 de la noche.